debate. Hemos recibido un par de preguntas por Twitter de Tomás Vallet y una que pregunta si en general se dice en inglés data, es decir, datos en plural. ¿Por qué se dice el Big Data y no los Big Data? Y otra pregunta, también de Tomás Vallet, es ¿dónde ven los ponentes que puede haber más salidas profesionales? Si queréis, podéis responder Jorge a la primera o Ricardo. Perdón, pero voy. En cuestión semántica tampoco me voy a meter. Utilizaré Big Data sin más. Pero bueno, probablemente la pregunta habrá que trasladarla a la RAE y ya veríamos. Y en cuanto a posibilidades de trabajo, etcétera, yo veo un montón. Lo que pasa es que cuando hablamos de científico de datos, depende con quién hables. Alguien como Óscar estaba pensando en un tío que sepa de Machine Learning o en un programador, un especialista en computación paralela y un Content Curator para él está totalmente fuera de su realidad, porque es su negocio, eso es lo que voy. Otra cosa es que dentro de toda la industria relacionada con esta gestión de los datos, puedes hacer muchas cosas. Yo al menos, de lo que yo veo en mi ámbito concreto, con lo cual también tengo mi sesgo de lo que yo me dedico, no tengo otra visión completa, es hacer de... No es Content Curator, no es Data Curator, me la voy a inventar, es Query Curator. O sea, es tener, yo creo que una de las cosas que nos enseñaban en la carrera era todo el tema de la empatía con el usuario, era ese afán de servicio al usuario, ¿no? Entonces, ponerte la gorra del sombrero del usuario. Yo trabajo mucho en diseño, y sigo trabajando, de hecho hago diseño de interacción también, basado en usuario, test de usabilidad, etcétera, etcétera. Y ahí es donde creo que tenemos una parte muy interesante, es decir, ponerte en la piel, en mi caso, de mi cliente, e intentar traducir la nebulosa de la necesidad que no sabe cómo expresarla y que dice necesito analizar esto y aprender de esto, pero no sé exactamente qué, a indicadores concretos, a metodologías de investigación concretas y trabajar con otros especialistas, compañeros míos, para entre todos poder generarlo. Porque claro, en este mundo tienes estadísticos que no saben de Machine Learning, gente de Machine Learning que no sabe de estadística, unos que están más mezclados con otros, gente de ingenieros de sistemas que se dedican a conseguir que aquello, lo que nos contaban antes, el sistema compute entre todos esos servidores, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un trabajo de equipo, con lo cual tú tienes que meterte en ese equipo. Pero eso es mi sesgo concreto y seguro que cada cual tiene otra función, digamos, en este ecosistema que nos está proporcionando. De acuerdo. ¿Queréis añadir algo sobre el...? Sí, ahora te lo activarán, supongo. Sí, era la utilización del singular en español para hablar del Big Data, mientras que en inglés se habla de datos. Yo sobre eso no tengo mucho que decir. Vale. Se trata de un anglicismo que lo hemos introducido. Antes ha habido latinismos, ha habido de todo, ¿no? Entonces, esto alguien lo tendrá que decir. En castellano sería datos masivos o algo parecido, ¿no? Sí, supongo. Datos. Y cuando hablas de datos masivos, a veces tampoco la gente sabe de qué estás hablando. Entonces, como el lenguaje es para entendernos, se utiliza de esta manera impropia y, de hecho, la lengua crece impropiamente, ¿no? Y luego se reconoce. No, pero sobre la segunda cuestión, que creo que sí que tiene interés, sí. Habéis comentado mucho los perfiles que se están generando alrededor de la economía de los datos y que los datos van a ser, en parte, lo que subyace todo esto es que los datos van a ser el fuel, el motor, ¿no? La gasolina de una buena parte de la economía, lo cual es cierto. No sé si puede haber al final un especialista que satisfaga el conjunto de necesidades alrededor de esto. Y más bien me inclino a pensar que no. O sea que, pero como tampoco estoy seguro, no lo voy a afirmar. Es una inclinación, ¿no? Una intuición.
Lo que sí sé, y esto es ya una experiencia, ¿no? Porque nosotros hemos trabajado en un campo muy diferente y hemos integrado mucha gente. En nuestra empresa hay doctores en químicos, físicos, ingenieros, yo estudié filosofía. Lo que me parece que yo más echo de menos, si estoy pensando desde la perspectiva de a quién me gustaría o con quién me gustaría trabajar, es que las personas vengan con relatos amplios, con historias amplias en las que luego poder encajar capacidades. Yo tengo una cierta sensación, pero tampoco lo quiero afirmar, que el discurso de la superespecialización en la universidad va a hacer difícil un trabajo realmente interdisciplinar en el mundo de los negocios. Entonces, yo no sé si habría que recuperar aquellos años comunes que antes tenía la universidad, ¿no? Donde se contaban las grandes historias, se les daba las grandes visiones, el mundo va por aquí, ¿no? Me inclinaría a pensar que sí, porque creo que eso hace falta después para aplicar con sentido cualquier conocimiento especializado. Y con esto no sé si he dicho algo o no. Sí, sí, sí. Creo que hay una pregunta por aquí también, ¿no? Juan Carlos, trabajo en el Departamento de Informática y Estadística. Es una pregunta un poco en general para todos vosotros, quizá en particular probablemente para Ricardo o para Javier por la temática de su presentación. Habéis pasado muy por encima, me parece, de un aspecto importante que es el de las posibles inconsistencias encontradas en los datos. En particular, Ricardo ha hablado de la agregación, de metaagregación, metabuscadores. Supongo que también es un tema de interés para la audiencia. ¿Qué pasa cuando uno trata de agregar diferentes bases de datos en donde se encuentra que los datos dicen cosas distintas? O dicen cosas parecidas, pero en formatos diferentes que a veces no sabemos reconocer y que de alguna forma hay que integrar. Y en el caso del curator, pues de alguna forma cuando se encuentra con fuentes que están contando algo parecido, pero a veces hay que decidir qué parte cortar de una o de otra. En particular me parece un aspecto que hay proyectos nuevos, como por ejemplo basado en DBpedia, pero que va un poco más allá, Wikidata, que permite, por ejemplo, editar esas fuentes de datos semánticas para corregir esos errores o para ampliarlas. ¿Qué más podéis decir acerca de eso y cómo impacta en la práctica, en la implementación de esos sistemas o en el desarrollo de la actividad de los profesionales que están en contacto con la curación y la mejora de contenidos, ese aspecto de las inconsistencias entre los datos y la interoperabilidad? Javier. Bien, desde la perspectiva de la content curation, ante un problema así yo defendería el trabajo manual. Dentro de los dos modelos que he explicado, el modelo más automatizable es más fácilmente aplicable cuando no existen problemas de este tipo, ¿no? como el que planteas. Ante diferentes datos no consistentes entre sí que se han de revisar, aquí hay que, seguramente establecerlo de una manera, de un proceso automatizable es más complicado. Y en cualquier caso yo defendería la posición del profesional que manualmente ha de revisar esos datos y ver dónde hay consistencia y dónde no, y elegir, tomar la decisión de elegir cuáles son los que los que valida como buenos y los que no. Ricardo. El problema que estás planteando es un problema que desde luego necesita muchísimo trabajo artesano. Y con esto quiero decir, la artesanía ha utilizado herramientas siempre. O sea, no se puede resolver cuando tienes millones de índices el asunto a mano. Pero, por ejemplo, sí que se puede identificar que tal campo no está normalizado y entonces hay que normalizarlo. Lo normal cuando estás trabajando con datos antiguos, y por datos antiguos quiero decir datos que están localizados en bases de datos que tienen una larga historia, es que la base de datos se esté utilizando
y esté funcionando para ciertas cosas, pero desde el punto de vista de su integración con datos de terceros, pues nos dé muchos problemas, porque ha habido revisiones, se ha modificado a lo largo del tiempo, normalmente no se ha modificado, no se ha documentado, perdón, y te puedes encontrar con cosas como que pues el lugar no esté normalizado, que la fecha no esté normalizada, y sin normalización no se puede hacer integración masiva, se puede hacer otras cosas, ¿no? Entonces, claro, este es un problema, digamos, de partida, y creo que el trabajo que hay que acometer cuando se está pensando en agregaciones que aprovechen la posibilidad de representar los datos de ciertas maneras expresivas y de conectar con datos de terceros, que esto da lugar a explotaciones muy interesantes, es la revisión de las propias fuentes de los datos. Esto es absolutamente inevitable, incluso en campos profesionales tan normalizados como el de la biblioteca. Incluso en esos campos pues, te encuentras con muchos problemas, o con problemas, digamos, no con muchos problemas, pero con problemas que hay que resolver, claro. Esto es así. Y antes también he dicho que el punto de partida es algo que alguien ha introducido. Alguien siempre es una persona, no hay nadie más que introduzca. Alguien ha introducido ese dato alguna vez. Y después los datos tienen muchas vidas agregadas, pero ese origen es fundamental, ¿no? Entonces, claro, hay que recuperar eso y hay que revisarlo, y generalmente siempre es una revisión que hace alguien. Tenemos otra pregunta por aquí. Media. Es una pregunta para Ricardo y una pregunta para Javier. La de Ricardo es muy concreta. En el ámbito de los medios de comunicación, la necesidad de creación de estructuras ontológicas pasa por establecer relaciones entre entidades, entre términos, que no son a priori las habituales. La pregunta es, ¿existen ahora mismo herramientas en el mercado que permitan crear esas relaciones ontológicas a ese nivel tan específico, o eso es algo que hay que hacer a medida? Esa sería la pregunta para Ricardo. Ahora la de Javier a continuación. Y la de Javier es, en estas 4 S que has puesto, la primera y la última, ¿no? La de Search and Share, parece ser las más tradicionalmente asimilables con la profesión de los gestores de información, ¿no? Las dos que hay en el centro están muy relacionadas con el conocimiento de la materia específica en la que se trabaja. ¿Significa esto que, de nuevo, el perfil del Content Curator nos enfrenta a esto que hemos debatido tantísimo, de que los profesionales de la información y la documentación que vienen o que venimos de una formación generalista y más sobre la técnica que sobre el conocimiento y sobre el contenido, de nuevo estamos o estaremos o estarán en inferioridad de condiciones frente a los especialistas que trabajan en una organización, la que sea, y que pueden incorporar esas técnicas que a los gestores de información les ha costado pues, un grado, ¿no? El debate de siempre. ¿Empiezo? Sí, empiezan. Por favor. El tema de los medios de comunicación y de los datos, en el fondo, es el tema de la transformación de los medios de comunicación en el mundo digital. Y creo que sobre eso sabes muchísimo más que yo, las tensiones tectónicas que están sufriendo todos los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. Frente a esas tensiones, que son realmente enormes y que tienen implicaciones muy grandes, yo creo que hay dos respuestas, ¿no? Una, yo creo que es la de BBC New York Times, por poner un modelo, y otras son otras. En el caso de BBC tiene un proyecto de datos, de periodismo sobre datos, pero además sobre datos estructurados, que es un modelo. Y que le ha permitido hacer grandes proyectos, demostrando que el periodismo sobre datos genera muchísima calidad y encima los costes son menores. En la cobertura que hizo BBC del Mundial de Fútbol de 2010, que editó como 600 páginas web, una para cada jugador, una para cada equipo, otra para cada sede, para cada árbitro, etc. Era un proyecto de Semantic Web, generó un grafo con todos el conjunto de entidades que estaban
afectadas por un mundial. En general son personas, pero personas que unas tenían el atributo jugador, otra el atributo árbitro, eran sedes, y demostró que se podían editar 600 páginas web sin 1.200 periodistas. Que esto es lo importante, ¿no? Y este es el gran desafío. Entonces, BBC sigue haciendo un proyecto de datos muy interesante. New York Times tiene un dataset que ha abierto al público y que nosotros utilizamos, por ejemplo, y conectamos recursos educativos con noticias de New York Times, ¿no? Cuando hace al caso. Y sus propietarios han expresado que su proyecto estratégico es el proyecto del New York Times Digital, porque el papel va decreciendo y los costes del papel son crecientes. Pero la apuesta ha estado clara. Sobre si existen vocabularios específicos para el sector, como el de noticias. Luego, las noticias a su vez son muy expresivas, porque hay noticias de todo. Entonces, el modo en el que representamos esto también hay que tenerlo en cuenta. Un gran modelo digital para media de referencia, yo diría que no existe, pero quizá me esté equivocando, pero existen yo creo que los suficientes casos de referencia como para tener modelos. No sé si consigo expresar bien la diferencia, ¿no? Bueno, los modelos digitales, en principio, hay que publicarlos después con una herramienta relativamente sencilla, como ontología técnica para después integrar datos ahí. Eso no me parece especialmente dependiente de la tecnología, porque al final el modelo representa un acuerdo de un conjunto de personas sobre qué estamos manejando, qué significa lo que manejamos, qué atributos tiene lo que manejamos, etc. Luego, la publicación de ese modelo con WL es la parte sencilla del problema. El problema después es integrar todos los datos y que encajen con ese modelo y computar todo eso y generar soluciones para el usuario. Entonces, esta primera parte, que creo que es fundamental porque expresa la voluntad de las personas de organizar el mundo y de tener esa visión, creo que tiene una complejidad no tecnológica. Y fijaros en el grupo profesional que yo creo que está más representado en esta sala, las discusiones que no habrá habido para determinar qué es Mark 21, por poner un caso. Soy un ignorante, por tanto me perdonáis si estoy metiendo la pata, pero estoy seguro que hay muchas discusiones sobre si esto sí, si aquello no, cómo va evolucionando, y eso al final representa un acuerdo profesional muy grande, muy complejo, porque el llegar a esa razón común es lo que luego permite muchas cosas con la tecnología, interoperar, el préstamo, veis, ¿no? Si además esto lo podemos representar de un modo muy expresivo que permite otro tipo de explotaciones, pues fenomenal, ¿no? Y la última idea, yo creo que los que tenéis contenidos, que Antena 3 los tiene, o las televisiones, o los periódicos, tenéis un tesoro. Este es, en especial si son contenidos de calidad. Si esos contenidos están representados de manera que puedan ser computables por máquinas, ese tesoro puede tener una cantidad de aplicaciones que no están previstas en la creación del contenido, por lo tanto es una oportunidad. Pero hay una transición entre dónde estamos y dónde queremos llegar que hay que realizar, como es evidente. Sí, sobre las 4 S y la profesión, ¿no? Bueno, es interesante, me ha gustado mucho tu propuesta, tu visión de las 4 S, porque cuando en otras ocasiones he hablado de estas 4 S y la profesión de bibliotecario documentalista, casi siempre las otras dos visiones que se suelen plantear es las 2 primeras S son propias de información y documentación, que es búsqueda y selección de contenidos, y las 2 últimas son más propias del ámbito de la comunicación, que es la parte de dar valor, por tanto redactar, o sea, son cosas que estamos menos acostumbrados los documentalistas, y difundir, por supuesto, los del ámbito de la comunicación. Esta sería la que aparece más. Incluso la visión de que las 3 primeras S son más propias de información y documentación, y es la cuarta, la de compartir, la de difundir, la que es más propia de la comunicación. Ahora bien, tú planteas que es muy interesante el tema de la especialización temática, es decir, que el bibliotecario documentalista, en el sentido que no está especializado temáticamente, hay una serie de fases que las llevaría mejor, en cambio la selección propiamente y la parte de añadir valor
le puede costar más. Es correcto, es una visión que a mí me parece interesante. Ahora bien, por tanto, el problema es el Content Curator frente a la especialización temática, ¿no? Siendo como es de formación generalista. Este problema existe para el Content Curator, pero también existe para el documentalista especializado, el documentalista de empresa, el documentalista de medios de comunicación. Quizá medios de comunicación es un poco especial porque temáticamente es generalista, pero bueno, por ejemplo, yo trabajo en un diario deportivo y ahí también la especialización era deportiva, ¿no? También se puede dar este caso. Claro, hay dos enfoques. El Content Curator, que primero sabe de un tema, es decir, el especialista en un tema, y después cura contenidos sobre un tema sobre el cual ya es especialista, por tanto, el profesional que viene de las diferentes especialidades, el arquitecto, el psicólogo, el periodista, en fin, etc. O bien el Content Curator, que no es especialista en el tema, sino que conoce la metodología de curación de contenidos y después la aplica sobre un tema determinado. Y este sería el planteamiento que existe para el documentalista de empresa o el documentalista que empieza a trabajar en un laboratorio farmacéutico. O es decir, que tiene la tecnología, la metodología, las herramientas, conoce cómo gestionar información, cómo hacer todos esos procesos que antes he explicado, pero igual no domina tanto el tema como un especialista. Dependerá del caso. Se puede trabajar en ámbitos multidisciplinares en los cuales se apoye el Content Curator en especialistas a la hora de filtrar contenidos, o puede que no. Yo creo que se pueden dar las dos circunstancias. A priori no lo veo mal para nuestra profesión, es decir, este planteamiento, esta metodología, porque ya digo que existe ese precedente del documentalista que no trabaja en un ámbito generalista, sino que trabaja o una biblioteca especializada, por ejemplo, una biblioteca especializada de químicas o de letras, no deja de ser una especialización también, ¿no? Y también en procesos de curación de contenidos en los cuales intervienen diferentes profesionales, puede haber diferentes especialistas en cada fase del proceso. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en un ejemplo que se presentó hace poco en un congreso de una curación de contenidos sobre el sector de la sanidad, ¿no? Que era alerta de seguridad de fármacos. Bueno, pues la parte de selección sí que había el documentalista, la bibliotecaria en este caso, que dirigía todo el proceso, pero la parte de selección sí que eran especialistas del ámbito de la farmacología los que decidían las principales fuentes y seleccionaban los contenidos. Ahí sí que esa parte se había derivado, ¿no? Yo creo que por otra parte que también, dependiendo del ámbito de la curación, puede ser una curación muy artesanal, que hace una persona solo a nivel de marca personal y ahí yo me lo guiso, yo me lo como, es decir, yo lo hago todo, pero si es una curación de contenidos, un ámbito de una empresa mediana o grande, puede haber diferentes profesionales implicados en el proceso. Y yo creo que, por supuesto, los especialistas de información y documentación tienen mucho que decir ahí en ese proceso, o solos o en compañía. Sí, si no, vale. Sobre los dos temas, rápido. Tema de creación y ontologías, hay herramientas, por ejemplo, para Drupal o WordPress, tienes plugins, ahora me acuerdo porque como ya nos conocemos, si acaso te puedo pasar, para trabajar con las ontologías, incluso mientras estás escribiendo tus contenidos, identificar entidades y pasar la información para que encaje con las tripletas. El verdadero problema para mí, digamos de fondo más global, hablando de Big Data, es que normalmente estamos trabajando, como decía Ricardo, con ontologías como DBpedia, etcétera, Freebase. Freebase es de Google. Cada vez que Wikipedia pide dinero, tiembla, porque si Wikipedia ya no está detrás de la DBpedia, ¿quién está detrás de la DBpedia? Sino que te quedan las entidades de Google. Es decir, que al final, y claro, el problema es cuando trabajas con contenidos, sobre todo, a poco que quieras tener algún tipo de presencia en la sociedad, necesitas hacer algo de marketing, es decir, al menos el posicionamiento puro en buscadores, existir, que te encuentren, acabas dependiendo, en este caso, a día de hoy, de Google. Y si eso es así, acabas dependiendo de las entidades y de cómo trabaja Google con las entidades semánticas. Y ahí es donde está el juego. Esquema ORG es el esquema que está trabajando Google, entonces no te queda otra, desde luego, traducir y trabajar en connivencia con, y mirarle mucho a Freebase y cómo está trabajando las cosas, ¿no? Entonces, imagino que a la hora de chupar no hay problema, pero a la hora de poner puede existir otro problema. Eso por un lado, pero supongo que eso lo hablamos en la comida, un café o lo que sea, y así no corto más. Sobre el tema de papel del profesional, solo una anécdota.
comida después de un final de un proyecto con un proveedor informático, un ingeniero fantástico, el proyecto salió estupendamente, exitoso, no sé qué, me invita a comer con otros compañeros y tal. Y dice, ahora he entendido yo qué puñeta es un documentalista, pero no tenía ni idea de lo que era cuando empezamos el proyecto. Dice, claro, yo soy ingeniero, entonces digo yo, lo mío son las matemáticas, no sé qué, tal y cual, resolver problemas, ¿no? Es un tío que resuelve problemas. En la vida se hubiera ocurrido pensar en las locuras que habéis parido entre tú y tus compañeros documentalistas. Entonces, claro, yo soy un especialista en resolver problemas, tú eres un especialista en crearlos. Creo que ese es nuestro papel desde el punto de vista optimista, es decir, imaginar, pensar, digamos, esas funcionalidades, etcétera, y colaborar para conseguir que aquello vaya a buen puerto. Lo que has dicho al principio, creo que discreparía, pero no ahora, porque nos tenemos que ir a comer, sobre herramientas que publican de manera nativa RDFs y que además generan sistemas de explotación como buscadores, grafos dinámicos, etcétera. Ya que ha mencionado algunas que yo no quería mencionarlo por razones, pues utiliza también nos.com, que lo hemos creado exclusivamente para eso. Gracias. Vale. Muy bueno. Gracias a todos, a los cuatro, a Jorge, a Ricardo, a Ana, a Javier. Y bueno, ya acabamos el debate, pasamos a la siguiente fase de la jornada.